Hola, sean bienvenidos a nuestro primer episodio. Nosotros somos El turismo No es Rosa. Mi nombre es Odalis García Salinas. Mi nombre es Melanie Estrella Torres Lucero. Mi nombre es Rubí Cruz. Mi nombre es Dafne García. Y el día de hoy hablaremos sobre los pueblos mágicos. Pero antes de iniciar con este tema, nosotros queremos presentar quiénes somos y el motivo de por qué estamos aquí. Vamos a empezar un poquito de... Nosotros estamos estudiando la carrera de turismo en la escuela UTC, aquí en el plantel Chalco. Algunos piensan que la carrera de turismo pues no es muy amplia conforme a los trabajos y todo eso, pero la verdad es que nosotros hemos tenido una experiencia muy buena, ya que pues viajamos mucho, tenemos muchas prácticas, nuestras materias son muy referentes hacia la carrera, entonces pues a mí me ha gustado bastante y es algo que yo siempre había querido estudiar desde que estudiaba la prepa. Que mucha gente que ha llegado a platicar con nosotros llegan a pensar que turismo, pues digamos que no es muy relevante, se podría decir, pero ya enfocándonos mucho a cuestiones generales o nacionales de nuestro país, pues realmente el turismo viene siendo una de las principales fuentes económicas que tiene el país, que incluso esto llega a ser una desventaja porque tristemente aquí nos estamos, se está volviendo mucho sobre lo de la gentrificación y eso es una desventaja, se puede decir, en cuestiones del turismo, pero realmente el turismo en cuestiones de estudiantes es una buena rama, es amplia, no es simplemente como dice casi la mayoría de la gente de que nada más estás aprendiendo a atender camas o cositas así, porque realmente el servicio al cliente o al público en general es muy muy difícil de llevarlo a cabo. Yo creo que considero que a lo mejor y a la generación de la actualidad lo llegan a llamar generación de cristal, porque a lo mejor gente del pasado llega a normalizar muchas acciones malas, se puede decir, como por ejemplo el sentido de las señoras ya de mayor edad, que son la mayoría de los casos que llegan a tratar muy muy mal al servicio en general, ¿no? Ya sea en un McDonald's, en un hotel, en una agencia de viajes, casi la mayoría de estas personas como que por el simplemente hecho de que paguen un servicio quieran humillar mucho a la persona que lo está brindando, y considero que también por eso mucha en la actualidad nos llaman a la gente de cristal, porque no nos dejamos llevar, digamos, que por esos ideales malos. Yo creo que como comentas, Rubí, la carrera es muy extensa. Vendría siendo que se desglosa en la parte gastronómica, hotelera, agencia de viajes. Entonces tenemos de dónde escoger para ya sea lo que quieras trabajar, o sea, te puedes meter en turismo, pero tienes mucho de dónde escoger. Y pues sí, la gentrificación es algo que ha afectado hoy en día pues al país y a muchos lugares, porque justamente como lo mencionamos, el turismo no es color de rosa, no todo es de que viajar, visitar. Detrás de todo eso hay muchísimas cosas malas que todas las personas no comentan, y pues aquí nosotros se los vamos a dar a conocer. Bueno, y bien como lo decían, actualmente por algo nos gusta mucho este plantel y más la carrera de turismo. Aquí te brindan mucho esa parte donde tú puedes desenvolverte en el campo y no solamente en una rama en específico. Eso nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque practicamos tanto los idiomas, el servicio al cliente, practicamos lo que es el hospedaje como tal y cómo se tiende o se brinda como tal una habitación. Eso nos ayuda muchísimo. Y obviamente aquí también se unen varias características de varios temas, como lo mencionaba la gentrificación, que es muy evidente, especialmente en la Ciudad de México, y desgraciadamente ha estado siendo muy hablado, pero no se hace mucho al respecto. ¿Algo más que quieras comentar? Pues sí, es lo mismo, ¿no? O sea, hay muchas desventajas y ventajas, como decían ustedes, pero por ejemplo, también está lo de los pueblos mágicos. Para ustedes, ¿qué es un pueblo mágico? Bueno, yo considero que un pueblo mágico viene siendo, pues digamos que una zona pues digamos que en lo que es la República Mexicana, en cada estado, pues vienen siendo colonias o regiones o demás. Digamos que en mi opinión considero que viene siendo una región que tiene un patrimonio, se podría decir. Ese patrimonio tiene que ser algo único o puede ser tanto cultural como natural, ya sea una iglesia, sea una zona arqueológica o sea una zona natural, pero para que se considere un pueblo mágico tiene que tener algún atractivo en especial
Digamos que no se puede considerar cualquier lugar como un pueblo mágico así porque sí. Realmente tiene que tener sus características, tiene que haber tranquilidad, tiene que haber leyendas, culturas, que se mantenga mucho su tradición de anteriormente o la cultura que siempre han llevado. Por ejemplo, nosotros somos de la parte de Chalco, y aquí ya no se podría considerar un pueblo mágico porque aquí ya estamos más urbanizados. Tenemos cerca pueblos con encanto, que es muy diferente a un pueblo mágico. Pero entonces, yo considero que principalmente un pueblo mágico debe de tener algún atractivo en especial. Vendría siendo igual atributos simbólicos, ya que habla mucho de lo cultural, como estabas mencionando. Muchas personas, los turistas van más a los pueblos mágicos porque les encanta la historia que estos emanan, ya sea sobre una iglesia, sobre un río que esté ahí. Entonces las personas buscan esta parte natural o cultural porque les encanta empaparse de esa historia que alberga ese pueblo mágico. Como menciona, pues debes de tener muchas partes para que sea un pueblo mágico, pero pues igual la gente no lo ve de esa forma porque pues ya piensa que con tener una iglesia bonita ya es un pueblo mágico. No, o sea, tiene mucho que ver, muchas cosas para que sea considerado un pueblo mágico. Sí, realmente es como el mismo título lo dice, o sea, un pueblo mágico tiene que tener mucha magia en ese lugar, o sea, mucha naturaleza, cosas para poder hacer actividades. Entonces, pues sí, son muy lindos. No sé si hayan tenido oportunidad de visitar alguno o cuál haya sido de sus favoritos. Dafne, ilumínanos. Pues creo que uno de los que más son conocidos pues es Tepoztlán. Sí. Es un lugar un pueblito mágico muy, muy hermoso y tiene muchas cosas por ver. Además, su gastronomía y su principal naturaleza es muy atractiva a la vista y obviamente te puedes tomar muchísimas fotos en este lugar. Sí, la verdad es que pues está la zona arqueológica, está muy bonita, nada más que si tardas demasiado en subir, pero pues es muy lindo, pero para mí, o sea, uno de los que más me ha gustado creo que ha sido Chignahuapan. En zona de Navidad, en tiempo de Navidad y todo eso, es muy bonito. La verdad es que a mí creo que ha sido de los favoritos. No sé ustedes, ¿qué tal les pareció? Tuvimos oportunidad también de visitarlo gracias a la escuela, o sea, es lo que les digo, la escuela nos ha dado muchas oportunidades para visitar muchísimos lugares que pues a lo mejor antes no podíamos ir ya sea por transporte o pues por tiempo, y ahorita pues no nos obligan, pero pues es bonito convivir entre nosotros. Yo tuve la fortuna de vivir en un pueblo mágico. Este es en el estado de San Luis Potosí. El pueblo mágico se llama Gilitla. La verdad es que este pueblo nos ofrece tanto arquitectura como zonas naturales. Encuentras de todo. Lamentablemente es un pueblo que ya llegó mucho la gentrificación y pues sí se ve dañado, sí se ve afectada esa parte, pero pues mientras la gente aprenda a conservarlo, a cuidarlo, pues yo creo que es lo más importante y es lo que uno le debe de enseñar a la gente. O sea, uno como que está estudiando turismo es lo que le debe enseñar a la gente, ¿no? O cómo preservar y cuidar esa parte. Entonces, o sea, de verdad, si tienen la oportunidad de visitar un pueblo, valoren la parte en la donde están pisando porque pues es algo mágico. Pues sí, como todo hay ventajas y desventajas, ¿no? Está una ventaja pues que se moderniza este lugar, pero la desventaja es que hay más contaminación y que hay más extranjeros contaminando que nosotros mismos que vivimos aquí. Entonces, pues sí, eso, que cuiden mucho el lugar a donde vayan a visitar, no tiren basura. Y pues también otra ventaja es la gastronomía. Creo que pues la gastronomía de estos pueblos mágicos favorece demasiado porque cada uno de ellos tiene como un platillo ya pues muy, muy tradicional muy de ellos.
Bueno, también digamos que hablando de ventajas y desventajas, digamos que es algo que nosotros tenemos que checar como estudiantes. Por ejemplo, nosotros si nos queremos dedicar a lo de guía turísticas principalmente, tenemos también que mostrarles a nuestros turistas tanto la razón emocional, social, de que aprendan, como comentaba mi compañera, bueno, mi amigo Dalis, de que no simplemente es como que llegar, conocer, visualizar y estar ahí porque sí, sino que también comprender digamos que cómo se encuentran, porque incluso hay zonas rurales en las que, bueno, más bien donde se da el turismo rural, que se encarga de eso, de que los turistas comprendan por qué están ahí, que tengan que conocer, que aprendan a sentir, digamos que se sientan parte de ahí. No simplemente es llegar y pisar el lugar, sino que también conocer, llenarse de cultura, de conocimientos, más que nada para que conozcan y sepan realmente de lo que se basa un mexicano, porque un mexicano no simplemente es México, sino que son todos los estados que completa la República Mexicana. Bueno, como lo decía mi compañera Rubí, sí, cuando vayan a un pueblo mágico no solo vayan con la idea de, oh, voy a visitar un lugar X, no, o sea, vean muchísimo lo que es su cultura, su historia, sus tradiciones, incluso en las calles se ven muchísimas cosas y su arquitectura también es muy, muy importante en un pueblo mágico. Y obviamente no se les olvide nunca pasar por alto su gastronomía. Eso es muy, muy importante y nos enseña a conocer por qué es así, por qué se considera ese pueblo mágico y lo que hay detrás, porque hay muchísima historia detrás de un pueblo mágico. Ok, bueno, quiero pasar al tema de lo que es la gentrificación, que es un tema a lo mejor poco mencionado o a veces muy mencionado, pero poco conocido, y más que pues nosotros que somos de México precisamente, pues digamos que nos vemos más afectados principalmente por esto, pero quiero conocer tu opinión sobre la gentrificación. Bueno, pues apenas tuve la oportunidad de ir a la ciudad porque tenía que hacer unas cosas y todo eso, y es lo que me daba cuenta, es lo que le comentaba a mi mamá, o sea, le digo, no inventes, hay más extranjeros viviendo en la ciudad que, pues, que nosotros mismos, y pues hay mucha gente en situación de calle por lo mismo de que subieron demasiado los precios de las rentas allá en la ciudad son demasiadas caras, entonces, es lo que estaba viendo, o sea, es sorprendente, y veía infinidad de extranjeros, o sea, hay de todos los países que ya pues vinieron a invadir mucho nuestro lugar. Dalis, ¿tú qué piensas? Bueno, yo creo que, o sea, sí, y no solo en la Ciudad de México, en todo, sí que en toda la República Mexicana ya hay demasiados extranjeros, o sea, ellos vienen por esta parte, ¿no? A conocer México, a conocer su cultura, todo, pero lamentablemente, como les comentaba, no saben apreciar, no saben en realidad cómo uno es la vida aquí. Lamentablemente, más que nada en los pueblos mágicos, los precios empiezan a subir muchísimo y eso afecta a la economía local. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si tú vives en Tepoztlán, o sea, estás ahí y tú dices, bueno, esto cuesta tanto, pero como ya es un pueblo mágico, ya es visitado por extranjeros, pues se les hace bien fácil subir los precios y pues yo creo que tampoco se vale, ¿no? O sea, que sea esta parte y como dices, o sea, ellos están llegando a adueñarse y no sé si vieron una parte donde un extranjero como que quiso correr al propio mexicano de un lugar turístico porque según él lo había rentado, o sea, sí, ok, sí lo rentó y sí, pero es algo que le pertenece a México y que ellos están viniendo a visitar, a ver, o sea, ellos pues, no sé, como que se salió de contexto esa parte, pero pues sí, lamentablemente la gentrificación está haciendo de México y de los pueblos mágicos pues un caos. O como Guanajuato, o sea, ya no puedes ir porque sinceramente los gastos son demasiado elevados. O sea, para vivir allá es lo que los mismos habitantes decían, o sea, es muy caro para nosotros y aunque venga mucho extranjero y pongamos negocios, hasta las rentas de los locales son demasiado altos, o sea, no es muy apto y aparte pues nuestros recursos, o sea, el agua en la ciudad ya no hay, y por tanto yo siento que esto sí ha afectado demasiado, la luz, o sea, demasiadas cosas que ya pasaron por lo mismo de este problema y que pues lamentablemente se va a tardar no creo que se pare, porque pues creo que ya hasta les dieron como nacionalidad a varios extranjeros, entonces ya para sacarlos pues está muy difícil.
Bueno, hablando de gentrificación, a lo mejor digamos que los gringos, las personas de Estados Unidos, llegan a decir que el mexicano llega a hacer lo mismo, pero realmente no, porque el mexicano lo que va a Estados Unidos es, pues como dicen, el sueño americano, ir a buscar una mejor vida, pero realmente ni tan mejor vida, porque cuántas horas laborales no se avientan trabajando, digamos que por dólares, y no es tanto por la vida de los sueños, sino que más bien es por querer tener una estabilidad económica. Y realmente el mexicano no llega allá como lo hacen los extranjeros con nosotros, porque aquí realmente de las zonas más nice, como dicen, que es lo de Polanco o Lomas de Chapultepec o demás lugares, llegan extranjeros que ellos económicamente pues obviamente van a estar bien, que tienen el acceso para pagar las rentas, cosas que el mexicano no puede hacer, se puede decir. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Llega el extranjero, viene y desplaza a un mexicano, y nosotros no llegamos a hacer eso a su estado, a su país. Más bien nosotros digamos que lo que les hacemos es casi un favor, ¿no? Y ayudarles a que sus empresas, sus lugares pues sigan aumentando, porque el mexicano realmente en la mano laboral es súper excelente, es muy bueno, y digamos que nosotros vamos a trabajar, a apoyar sus países, pero realmente los extranjeros a lo que vienen a nuestro país es venir a echarlo a perder, a acabarse los recursos, como lo hemos mencionado, porque son muy importantes aquí. Imagínense quedarse un mes sin agua, una semana, simplemente 3 días sin agua, es como de que no puedes lavar trastes, ni ropa, ni siquiera bañarte, lavarte los dientes, absolutamente nada de eso. Y entonces, igual a lo mejor tiene que ver con cuestiones de empresas. Se puede decir que hay empresas grandes que, pues sí, nos acaban nuestros recursos, pero o sea, digamos, tenemos poquitos recursos, mínimo que, pues, los podamos cuidar, ¿no? Y si viene el extranjero simplemente a malgastarlo, pues como que no. Algo que nos mencionaba un profesor, y le mandamos un besote y un abrazo porque lo queremos mucho, ese profesor, ese profe Nava, que nos decían, ¿sabe por qué hay mucha gentrificación? Y nosotros así como de, pues porque está más barato, ¿no? Y no, realmente el profe, si se dan cuenta en la actualidad también hay mucho extranjero joven, se podría decir, y era lo que nos decían que aquí en México pues somos libres realmente, y eso es una parte buena, ¿no? O sea, ¿a quién no le gustaría ser libre, una libre expresión, o etcétera y demás cosas? Pero entonces en Europa, lo que es Europa, Asia, el norte se podría decir, nosotros hemos visto que han sido muy reprimidos. Entonces, ¿qué pasa? Si están muy reprimidos, se encuentran en un país donde encuentran mucho libertinaje, así como él no lo mencionó, pues van a venir aquí. Aquí se sienten libres, sienten que pueden hacer lo que quieran, y es cuando sucede esto de que se empiezan a acabar nuestros recursos y a empezar a movernos, podría decir. ¿Tú qué piensas? Pues como ya bien lo comentabas, aquí se confunde muchísimo lo que es la gentrificación y el mexicano con el gringo o estadounidense o americano. ¿Por qué? Porque el mexicano sí va a Estados Unidos, pero va a hacer el trabajo de un americano. No va a dañar la infraestructura, no va a dañar ni la economía, nada. Porque ahí en Estados Unidos no se ha cambiado la moneda. Ni en lugares en específicos donde hay más mexicanos no se ha cambiado, lo cual aquí pasa y es muchísimo y es muy evidente. Aquí muchas personas confunden lo que es el turismo con la gentrificación. Y es muy malo eso, porque muchos defienden a los americanos que vienen. ¿Por qué? Porque dicen que nos dan una buena visibilidad al turismo, porque van a los pueblitos mágicos o porque van a distintas playas, X cosa, lo cual no es así. Los gringos y los americanos vienen por lo mismo que dicen, por el libertinaje, porque allá la mayoría de edad es a los que 21 años, 22 años, y aquí es a los 18. Aquí pueden hacer bastantes cosas y se pueden salir, pueden hacer y deshacer lo que sea, y más que nada porque en muchas de esas ocasiones no tienen como tal una multa o una deuda por lo mismo de que no son mexicanos, no se le puede aplicar como tal. Entonces, y en Estados Unidos pues son menores de edad, entonces no se aplica de la misma manera. Aquí se ve mucho en las infraestructuras y en los cambios. Por ejemplo, en la colonia Roma, que creo que ya lo habían comentado, que se han elevado muchísimo los precios, y ya no solo se elevan en la moneda mexicana, que por ejemplo un pan te podría costar, no sé, 5 pesos, ahora te cuesta 15. No, también se sube y ya se ponen en dólares, incluso ya se están manejando euros, lo cual sí nos afecta muchísimo en nuestra economía, porque no estamos preparados para ese cambio, y menos por el mismo problema de que se está devaluando mucho la moneda. Eso es un problema que se tiene que ver mucho y se tiene que tener muy en consideración, que el turismo no es lo mismo a gentrificación y no nos beneficia mucho. O por ejemplo de los restaurantes, que ya hay muchos restaurantes donde, o sea,
ya dejan pasar nada más a los extranjeros porque a nosotros dicen que nosotros no, o sea... Déjate eso, los tacos. ¿Qué pasó con los tacos? Los tacos casi, bueno, viene siendo un patrimonio de aquí, de México, más de la ciudad. ¿Y qué sucedió con los tacos? Resulta que las salsas, el mexicano come mucho el picante, pero muchísimo. A lo mejor hay personas que comen menos, comen más, pero... Pues hablando en cuestiones generales, el picante es muy primordial para aquí en México. ¿Y qué pasó con los tacos? Ahora resulta que como a los gringos se les hace muy picosas las salsas, pues ya las salsas no pican. Y es como de a qué punto hemos llegado de que ya ahora nosotros tenemos que hacer lo que los gringos quieran. Sí. O incluso es como lo de el idioma. O sea, claro. Si uno va a Estados Unidos o a cualquier país, la mayoría de veces es como de que tienes que hablar su idioma, si no a ti no te van a hablar por tu idioma. ¿Y qué sucede cuando ellos vienen? Nosotros tenemos que aprender inglés o otro idioma para poder atenderlos, porque no, ¿cómo crees que vas a atender a un gringo si no sabes hablar en inglés, que es lo más básico? O sea, digo, ¿a qué punto hemos llegado? Sí. A que nos rebajemos, se podría decir, hacer lo que otras personas quieran en vez de que nosotros nos impongamos y digamos como ellos dicen, no, estás en mi país, aprende a hablar en español y ya después platicamos todo lo que quieran, porque sí es muy mala onda, porque uno va allá y es muy grosero, es como de que no eres mexicano, vete de aquí, o ya, o sea, hemos visto muchísimos videos en redes sociales en cómo es el trato de la gente extranjera con un mexicano allá, y creo que a consideración de cómo somos nosotros con los extranjeros es muy diferente. Sí, no inventes, o sea, yo apenas fui a comer unos chilaquiles y hoy no, o sea, sabían súper dulces, o sea, y digo, no, nosotros los mexicanos comemos demasiado picante, o sea, demasiado, a lo mejor pues no están acostumbrados ellos, pero ahora nosotros tenemos que acostumbrarnos a lo que ellas comen porque, o sea, no, es muy feo esta situación. Yo creo que una parte también de lo que están comentando ustedes es que México se denomina como familia. México es una casa para los extranjeros. O sea, cuando los extranjeros vienen, nosotros los acogemos, o México los acoge y les ofrece, les da. Entonces, esa parte que dicen que cuando un mexicano va a Estados Unidos lo ven feo, lo discriminan, y sí es cierto. Otra parte muy marcada, yo creo que es al norte del país el que ya se pague en dólares. Creo que también es algo que pues esto está viniendo a no arruinar, pero sí a afectar un poco a México, porque ¿cómo es posible que en México pagues con dólares? O sea, uno no va a Estados Unidos o a otro país a pagar con peso mexicano, entonces es algo que son muchas cosas que están deteriorando esta parte. O sea, como dice Daf, uno sí confunde el turismo con la gentrificación, es muy distinto, y yo creo que si México le está dando la oportunidad al extranjero de visitar playas, bosques, de todo lo que hay aquí, pues lo único o lo más mínimo que deberían de hacer es cuidarlo, o sea, preservarlo, y pues igual, así como México les abre las puertas, ellos también pues saber agradecer, ¿no? O sea, uno no discrimina a los turistas porque, como mencionan, México vive del turismo, es muy rico en turismo, pero pues sí, aprender a valorar esa parte, ¿no? Bueno, eso es algo que yo sí pienso que debería de ser así. Sí. Y bueno, yo considero que, pues sí, no, la gentrificación es una desventaja, se puede decir, del turismo como tal, porque igual nosotros como estudiantes lo que queremos es que el turismo se haga, pues, más famoso, ¿no? Que sea más reconocido, pero sí hay cuestiones que sí nos afectan a grandes escalas, como es lo que es este tema. ¿Tú qué piensas? Pues sí, creo que últimamente se ha dado mucho y se ha visto mucho. Creo que no vamos tan lejos. Chapultepec. Vamos a, no sé, al parque, al castillo, y ya se ve mucha gente, más que nada extranjera. Y no he visto que vayan así como que a admirar tal cual, sino es más que nada para algo estético, ¿saben? Es para fotos y para subir videos y, estoy en Castillo de Chapultepec y tal. Ya nos interesan tanto en esa cultura, en esa tradición, en cómo es tal cual México, no solamente sus atractivos, y eso es algo bastante malo. Ay, malo y triste que... Sí, la verdad es que sí, o sea, ya es lo que, como les digo, o sea, nos discriminan más a nosotros que somos mexicanos que a los... Sí, o sea, y los extranjeros, o sea, libremente, o sea, en las calles, si se pasan, yo creo que una infracción, o sea... No es como, nada. No pasa nada, o sea, les dan más libertades, la verdad. Pues sí,
Bueno, es bueno, bueno, nosotros como estudiantes lo hemos platicado en salones, en clases, ¿no? Que decimos, o sea, sí está bien que haya turismo, pero yo creo que así como en el extranjero se ponen muy tensos o intensos, como dicen, pues también yo creo que nosotros podríamos hacerlo en el sentido de que a lo mejor llegar a una capacitación, no sé, al mes o incluso hasta la semana de cuánto turista puede ingresar pues al país, no precisamente esto, porque no podemos eliminar, se podría decir, todo esto de que los turistas no malgasten nuestros recursos, pero creo que mínimo podríamos minimizarlo o reducirlo y que pues sí, no que haya digamos que una cantidad de turistas que puedan visitarnos y ya que igual todos tengan la oportunidad, tampoco es como de que no puedes entrar. También como el hecho de la visa, o sea, también por eso mucho extranjero viene aquí, porque aquí no es muy necesario la visa, a lo mejor el pasaporte sí, pero todos sabemos que la visa es muy difícil de sacar. Entonces, como de nosotros, de querer ir a un extranjero, fuerzas ese pasaporte y la visa, a veces que casi en la mayoría de los países es obligatorio. Entonces sí considero que pues en estas cuestiones pues sí nos pongamos más serios y exijamos más en estas cuestiones, ¿no? Porque digo, o sea, el turismo nos ayuda económicamente, pero pues también no hay que echarlo a perder ni social ni naturalmente. ¿Sí o no? ¿Tú qué piensas, Odalis? Pues sí, creo que sí, volviendo a la parte de los pueblos que hemos visitado, creo que nosotras mismas nos hemos dado cuenta de estos daños, pero pues creo que también están las ventajas, ¿no? O sea, como les mencionaba, México es muy rico en mucho tipo de cosas, gastronomía, los lugares tal vez no sean tan cercanos, pero o sea, te da la experiencia de viajar, conocer otras culturas, porque nosotros somos de aquí de Chalco, ¿no? Y nosotros vamos a Tepoztlán o a otro lugar, y ya nos dan a conocer, por ejemplo, que en tal pueblito se hacen las esferas navideñas, ¿no? Entonces es algo que nosotros tal vez desconocíamos, entonces nos empapamos de esa información y pues creo que esa es una ventaja muy grande. Entonces pues yo creo que sigo con esa parte de que necesitamos cuidar, saber preservar la parte del conocimiento que nos da, y pues no sé ustedes qué opinan sobre esto. Hay muchas artesanías muy lindas, o sea, y digo, a veces nosotros mismos decimos, ay, que no las bajen de precio, pero no sabemos lo que cuesta. O sea, y yo por eso la verdad nunca le he dicho, ay, bájame el precio, porque yo sé el trabajo que pues ellos con eso comen, o sea, es muy difícil. Entonces, las artesanías son muy bonitas, la verdad es que a mí cuando fuimos a lo de las esferas y todo eso, o sea, es impresionante de cómo las hacen, y muy barato, o sea, la verdad es que yo creo que con 1,000 pesos te traes demasiadas cosas, porque muchas personas van y vienen a revender las cosas, pero es muy bonita las artesanías para mi opinión. Hablando de artesanías y precios, yo creo que el INAH pues es una institución mexicana obviamente que hace cargo de estos lugares, estos patrimonios, en los que incluso en sus lugares donde ellos están involucrados llegan a decir que los extranjeros llegan a pagar, yo qué sé, 100 pesos y el mexicano a lo mejor 20 pesos, ¿no? Y yo considero que eso está bien, porque digamos que el extranjero viene a México también con la idea de que es que México es más barato. Sí. México es más esto, México es más el otro. Entonces yo digo, bueno, si van a venir, pues no está mal que a ellos sí se les deje un precio en el que ellos sí consideren que pues mínimo sea razonable y que pues sí ayude mucho al comercio local, ¿no? Porque es como a nosotros nos decían, ¿a quiénes estás ayudando más? A ir a lo mejor a una horrera, a un Walmart o a ir a un mercado. Y era lo que nos decían a nosotros también. Ustedes como futuros turismólogos, como nos llamamos, también enseñen a sus turistas al comercio local, porque si vamos y los llevamos a un Walmart, ese dinero va directamente a Estados Unidos y aquí México no tiene ninguna derrama económica. Entonces también considero que pues es bueno, digamos, que hagan estas instituciones, tengan esas ideas. También en Chapultepec los días domingos para nosotros los mexicanos es libre, de lunes a sábado,
tienen precio, bueno, tiene un precio, pero los días domingos es gratis para el mexicano, pero si hay extranjeros, a ellos sí se les cobra una cuota. Y digo que está bien, ¿no? Porque, o sea, digo, al final de cuentas ayudan a nosotros que a lo mejor económicamente no estamos bien, pero podemos tener la oportunidad de conocer el lugar. Y como quiera, si el extranjero quiere venir, pues a lo mejor estaría bien una pequeña cuota. Igual no es como que, les cobran 1,000 pesos el día, porque realmente no es un precio que yo considero que para ellos es muy, muy, muy accesible. ¿Tú qué piensas? Aquí nos vamos nuevamente a lo que decía mi compañera Melanie. Tiene mucho lo que son las culturas, las tradiciones y no saber realmente de cómo es México, qué es México y por qué. Aquí, como bien lo dicen, se compran artesanías y sí, a este mismo mexicano en muchas ocasiones por no saber lo mismo de su cultura y bla, 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 regatea. Es muy malo regatear. Sí. Incluso, obviamente, hay algunas cositas que sí, tú dices, ok, están muy caras, o sea, si tú mismo dices, no, muy caras, si está muy chico o X cosa, o no es mucho de tu agrado, pero como bien comentaban, no se sabe la historia que hay detrás o por qué es, incluso algunas son de, por ejemplo, pueblos que ya hasta actualmente ya desaparecieron, y en esa artesanía se demuestra o se transmite lo que era esa cultura, lo que pues sí, lo que era. Entonces aquí volvemos mucho a lo mismo de la gentrificación y demás cosas, porque se están perdiendo muchísimas cosas de México y se están incluyendo, se están atrayendo cosas extranjeras que realmente no somos. Por ejemplo, algunas blusas que son tejidas ya no son como tal de México, o sea, ya no las hacen las manos artesanas, o ya son copia, ya son hechas en China, hechas en cualquier otro lado, menos en México, siendo que las venden aquí en México. Entonces, hay que ver muchísimo eso, hay que leer muchísimo, en especial si quieres visitar un lugar, probablemente no es un pueblo mágico o un pueblo con encanto, pero investiga un poco de su cultura, su tradición, sus leyendas, su gastronomía y de seguro te vas a asombrar muchísimo de todo lo que te estás perdiendo solamente por ir y tomarte una foto a un lugar bonito y publicarlo en Instagram. O sea, hay muchísimas cosas mejores, incluso hasta probablemente te encante y sea tu lugar favorito, eso sí te lo aseguro, porque hay muchísimos pueblos mágicos muy hermosos. Pues México tiene aproximadamente casi 200 pueblos mágicos alrededor de la República Mexicana. No recuerdo si fue aquí en clase o fue en casa que platicábamos de que decíamos, ¿por qué cuando tienes la oportunidad de viajar a fuerzas te quieres ir al extranjero, ya sea Europa, Asia, África o el norte, ¿no? Con los anglosajones. O sea, nosotros nos decían, primero visiten todos los estados de la República Mexicana, que incluso les va a salir muchísimo más barato a irse a por ejemplo, a Europa, que todos sabemos que ahí ya no es el dólar, sino que ya es el euro, y el euro es muchísimo más caro que el dólar. Entonces dices, te vas a ir a Europa a gastar mucho dinero, a conocer, pon tú, 2 países nada más, pues mejor quédate aquí, conoce primero toda tu República Mexicana, conoce todos tus pueblos mágicos, porque realmente México está muy, muy lleno de muchos lugares, muchos rincones poco conocidos, que en ocasiones está bien que sí sean poco reconocidos para que se sigan manteniendo, pero aún así hay muchos lugares, y aquí a nosotros nos han dicho unas cosas de ahorita, siempre nos dicen, aquí tienes todo, tienes naturaleza, hay muchísimas especies de animales, tienes cultura, aquí nadie te dice nada. Hablando de policía, sí podríamos decir que está el hecho de la corrupción, pero a comparación de un policía de Estados Unidos hemos visto cómo son de agresivos, que incluso por la mínima cosa ya casi te tratan como lo peor, pero lo hemos visto tanto aquí como en otros lugares, haces algo peor y como que casi no se te condena. Pero, o sea, nosotros nos dicen, aquí tienes de todo, ¿por qué a fuerzas buscas irte a un lugar en donde pues hay menos de lo que tienes? Entonces, esta es la idea. Sí, pues por ejemplo lo del aguacate, ¿no? O sea, aquí es el mayor productor de aguacate aquí en México y pues les repartimos a todos los países, pero pues aún así, o sea, lo dan, bueno, yo para mi parecer siento que está muy barato para los extranjeros, o sea, todo el jitomate y pues las siembras, bueno, sí, no sé si han tenido la oportunidad de platicar con alguien mayor de cómo antes se sembraba, de todo esto, y todo esto ya se está perdiendo, o sea, ya no ves gente así y pues es por lo mismo, o sea, hay muchos problemas que afectan, pero
o sea, a veces nada más nos enfocamos en pueblos mágicos, pero también están los pueblos con encanto, que también son muy bonitos. Ahorita nosotros tenemos uno cerquita que es Ameca, o sea, y Ameca, por ejemplo, se me hace muy lindo, o sea, muy lindo. Hemos tenido la oportunidad de ir y creo que pues hasta la gastronomía es muy rica, y las artesanías a mí también, o sea, ese día que fui no me acuerdo qué artesanía me traje, pero pues los bordados, o sea, y son todavía de gente que lo hace a mano, y a veces está más caro, porque yo pregunté una vez por un vestido y me salía como en 1,000 pesos, pero como nos aprendimos en una clase, o sea, de costear, o sea, también aquí está lo de tu tiempo, el esfuerzo que, pues sí, que pones, o sea, es todo, entonces pues yo sí lo pagaría, la verdad. Pues es como la ropa cara. O sea, mucha gente dicen que gasta mucho dinero en, pues digamos que en la alta gama, ¿no? Pero eso es algo, siento que es algo parecido con las artesanías, porque son hechas a mano. Como dice ella, o sea, es tiempo, es esfuerzo, y siento que también por eso en la alta gama, como así lo llaman con la ropa, pues considero que es lo mismo. Y incluso podemos llegar a decir que una artesanía llega a ser muchísimo mejor y pura que una prenda cara. Sí, la verdad, y a veces solo es la tela, o sea, ni siquiera es otra cosa. Pues La marca. Lo que Ajá, hace la una marca. prenda es la etiqueta. La Sí. etiqueta, porque puede ser de la misma tela y lo que te dan más caro es porque tiene una etiqueta que dice tal cosa. Pues yo lo único que les podría recomendar y decir es que cuando visiten un lugar, de verdad, no solo vayan a tomarse fotos, no solo vayan a postear en Instagram, de verdad lean mucho en las calles. Yo sé que no ponen atención, pero en las calles de los pueblos mágicos siempre hay recuadros donde te mencionan historia de una calle, historia de un lugar. De verdad, pongan mucha atención, lean, enfóquense mucho en la cultura de ese lugar. Si una persona se les acerca o pregunten, porque las personas, más que nada las personas de edad más grande, te pueden dar muchísima información, o sea, y es algo que a veces nosotros ignoramos, ¿no? Porque pues nada más queremos ir ahí como de, pues vamos a ver, ¿no? O sea, yo digo que sí, la verdad es que nos estamos perdiendo de mucho estando aquí en México. De verdad tenemos mucha historia, mucho conocimiento que pues lamentablemente no conocemos. Les aseguro que ustedes no conocían que en Tepoztlán fue el lugar de nacimiento de Quetzalcóatl, y es algo que a veces uno dice, comimos, visitamos, tomamos fotos y no sabíamos eso. Entonces, pues, sí hay que empaparnos de conocimiento, hay que leer. Entonces, pues, esa es una recomendación que yo les daría a todos los que vayan a visitar un pueblo mágico o un pueblo con encanto. Sí, la verdad es que sí, o sea, cada pueblo tiene una historia y a veces hasta, por ejemplo, no pasan a una iglesia, y en la iglesia también hay historia. Por ejemplo, lo de la Virgen, no sé si te acuerdas, ahí en Chignahuapan, que tuvimos la oportunidad, está enorme y muy bonita. O sea, la iglesia para mí, o sea, fue algo fascinante. Yo, ahorita que he visitado así pueblitos mágicos o todo eso, se los juro que lo primero que hago es visitar una iglesia. O sea, una iglesia porque también tiene demasiada historia. O sea, las estructuras también, o sea, muchas cosas fascinantes. Pero pues sí, yo me quedo, así que mi pueblo mágico hasta ahorita que he visitado ha sido Chignahuapan, y más en diciembre. O sea, si tienen la oportunidad de ir en diciembre, o sea, vayan, está muy lindo y pues hay muchas cosas que hacer, y está cerca Zacatlán. Sí. Esa vez tuvimos la oportunidad de ir a Zacatlán y ir a Chignahuapan, o también está Querétaro, los vinos. Sí, la cata de vinos. Ay, la cata de vinos, los quesos también, la tabla de quesos, fascinante. Bueno, yo si hablamos de recomendaciones, yo recomiendo mucho el pueblo mágico de El Oro, que está en el Estado de México. Digamos que aquí El Oro, pues por su nombre, lo decía, hace referencia también a cuestiones de las minas y del tren que hubo durante el Porfiriato. El Porfiriato se le llama así a un lapso de 30 años que tuvimos a un gobernador, un presidente, como quieran llamarlo, que nos gobernó durante 30 años. Entonces, digamos que pues durante todo su tiempo este señor que nos gobernaba, pues él digamos que estuvo cerca de ahí. Entonces digamos que en El Oro hay mucha historia en cuestiones históricas, tanto el paso de los trenes, que ya hay muy pocos, pero actualmente ya igual estamos innovándonos para que existan más.
Hablan sobre las minas. De hecho, hay una mina que sí fue real, que nada más es a la mitad porque la otra mitad ya son cuestiones privadas, pero digamos que esa mitad de la mina, con un buen guía turística, yo recomiendo que vayan con guías, porque esa vez sí tuvimos la oportunidad de que nos llevaran con guía, explican más a fondo las cosas. ¿Por qué? Porque las personas son de lugares, entonces ellos son parte de ahí y conocen su historia, entonces ahí ellos les pueden empezar a llevar a los lugares más emblemáticos y conocen bien su historia. No es así a lo mejor como sacada de Google, porque incluso Google nos llega a engañar, y también más que nada para que les sirvan a despejarse un ratito sus ojitos del celular, porque también no está padre, como decían ellos, de que solo ir a conocer un pueblo mágico por los spots, ¿no? Que la foto, que decir, ay, estuve en tal país o esto, sino que conocer un poco, y incluso hay cuestiones históricas que ayudan mucho con los pensamientos y los tipos de vida que cada uno quiere tener. ¿Tú cuál recomiendas? Pues aquí copiaré la idea de una de las compañeras, pero Zacatlán de las Manzanas. Es un lugar muy, muy bonito y su arquitectura es muy, muy preciosa. Por donde quiera que vayas caminando vas a ver cualquiera, una casita, incluso hasta un restaurante, un café, lo que tú quieras. Tiene una estructura muy, muy bonita, y hasta parece que estás como que en un tipo pueblito de Italia, si lo quieren ver así, que se quieren ir a Europa. Es muy, muy lindo. Eso sí, es un poco frío, así que si van en algún momento, abríguense bien, pero en las épocas de Navidad es preciosísimo, y más por cómo adornan el centro, muy lindo, cómo se hacen las esferas, porque van a ver muchísimas esferas decoradas de diferente manera, ya sea de Jack o de la misma cultura que tienen ellos ahí, pero muy, muy bonito todo eso. Creo que es algo que yo recomendaría mucho. Creo que no soy la única que dice que es muy bonito Zacatlán. Entonces, y sí, investiguen un poquito de su cultura, porque al menos lo que nos explicaban a nosotros sí fue muy, muy lindo, fue muy agradable conocer algo que pues no, o sea, tenemos casi enfrente y no lo apreciábamos bien. Y eso pasa con todos los pueblos, entonces siempre lean. De hecho, incluso hay explicaciones que son gratis. Tuve la fortuna de que otra vez en Semana Santa fui con mi familia a Chinahuapan y Zacatlán. Y en Chinahuapan, digamos que nos encontramos en una agencia, se podría decir, pequeña, de un recorrido. Después la agencia nos contrató un chofer para que nos llevara a unas cabañas que estábamos buscando, pero íbamos en transporte público, entonces a fuerza necesitamos que haya un chofer privado, se podría decir. Y este chofer nos dijo, no, pues si quieren yo les hago el recorrido de Zacatlán y de Chinahuapan. Entonces nos llevó a una, pues digamos que una casa de esferas, en la que te enseñan a el proceso que lleva una esfera, porque sí es muy, muy, muy largo, y fue gratis, que eso fue lo genial. Y creo que no solamente sea ahí que hay explicaciones gratis, sino que hay otros lugares en los que también están los guías que cobran, pero haz de cuenta que te dan el tour y es lo que tú le quieras dar. También considero que es una buena pues idea cuando económicamente uno no está bien, porque a veces nada más tenemos para el puro transporte, pero ya, o las comidas, pero ya para el hospedaje, ¿no? O que nos guíen, ¿no? Más que nada, porque precisamente para eso es un guía turística, una guía, alguien que nos va a llevar, que conoce, que sabe. Además, ¿qué pueblo mágico recomiendas? Pues creo que de los que ha mencionado, pues a todos me han parecido muy buenos. Creo que tampoco no deberíamos de dar como de que este es tu favorito. Yo digo que deberían de visitar todos los pueblos mágicos que puedan. Y pues sí, o sea, de verdad que si tienen la oportunidad de contratar un guía, pues yo creo que es lo mejor, una mejor experiencia y una mejor calidad de tu viaje, porque así te enteras de prácticamente todo. Porque a veces tú solo vas y es que dicen que ahí había no sé qué. No, o sea, como que informarte bien de lo que hay en ese pueblo, y pues sí, pero pues eso es una buena experiencia que me he llevado de los pueblos mágicos. ¿Y les ha pasado algo así como, no sé, algo misterioso? ¿Cosas terroríficas? Ajá, o algo, no sé. Sí, encontrarte un nahual en la carretera. Ay, no. Nada más. No, ¿nunca les ha pasado algo así? Cuando más quieres es cuando menos te pasa, entonces Por desgracia no nos han pasado. Sí. Bueno, ya finalizando nuestro pequeño primer episodio, mi conclusión, mi aportación para ustedes: visiten pueblos mágicos antes de que si son mexicanos, antes de que viajen a otro lado, primero visiten todos sus estados, no solo los pueblos, todos los estados en general.
conozcan más de su cultura, porque lo vuelvo a repetir, México no simplemente es un estado, sino que son otros más. Entonces yo considero que se empapen de mucha información, que los conozcan y que sepan también por qué, ¿no? Por qué están aquí. Sí, claro, y no todo es barato, obviamente, o sea, es un costo, pero pues ahorita pues el último que tuvimos la oportunidad de ir, que nos mandó el profe Osvaldo, saludos al profe Osvaldo, tuvimos la fortuna de ir a Tepoztlán, pero es un lugar que todos van, o sea, todos van, que nada más por lo del prisma piramidal del Teposteco, pero pues la verdad, o sea, es bonito, sí, no digo que no sea bonito, pero hay otros lugares, no solo se dejen guiar por, ay, es que todos van a Tepoztlán, o sea, hay muchísimos lugares, demasiados. El Oro, por ejemplo, muy bonito y casi no se habla de él. O sea, y si tú vas, pues es diferente. Sí, algo diferente, pero pues sí, visiten, cuiden, porque pues es parte de nosotros los mexicanos, la verdad. Si no va a pasar como lo de las pirámides de Teotihuacán, antes abiertos a todo el público y de pronto ya lo cierran y nadie puede subir para que se sintieran como los dices que eran. ¿Sí, no? Sí, la verdad. Pues sí, igual con mi conclusión sería pues cuídenle lo que México les ofrece, los extranjeros también vengan, aprendan, pero cuiden, y pues eso es a lo que yo les podría dar de conclusión. Y también, o sea, la carrera de turismo es muy bonita, o sea, no se dejen guiar y la verdad, pues nosotros tenemos una jefa de carrera muy muy buena. Saludos a la Miss Michelle. La verdad es que ella pues nos ha dado la oportunidad de conocer muchos lugares. Apenas tuvimos la oportunidad de ir a Puerto Vallarta y es otra experiencia y fuimos a trabajar un poco, pero también nos divertimos y pues yo creo que ninguna de nosotros había estado como en un hotel de 4 estrellas, entonces, ay, pues es otra vivencia, la verdad, muy bonito. Sí, estudié turismo. Bueno, mi conclusión es, como bien lo veníamos mencionando, lean mucho e incluso si van a cualquier lugarcito así, pregunten. Obviamente no todos van a estar dispuestos así como que, ok, sí les vamos a decir, pero siempre va una persona que sí les puede decir, no, pues mira, aquí fue tal y tal, y más personas mayores. Acérquense mucho porque les gusta, por alguna razón les gusta hablar muchísimo sobre esas cosas. Pregúntenles no, pues cómo era aquí, qué hacían, o cositas así, créanme que van a aprender muchísimo y hasta les van a dar ganas de regresar. Pero sí, o sea, no solo se guíen solamente por uno y por lo que sea más conocido, más popular en el momento. O sea, no, ustedes vayan a ver, porque México, aparte de tener unas playas preciosas, tiene lugares hermosísimos como los pueblitos mágicos, su cultura, su gastronomía. En especial, si les gusta mucho comer, prueben muchísimo su gastronomía, es muy rica. O sea, no se queden solamente con una sola cosa y tampoco se guíen mucho de lo que diga solamente una persona o un grupo de personas, porque al final de cuentas, ustedes por su propia experiencia van a saber y van a decir me gusta o no me gusta. O sea, nunca se queden con una sola cosa. Sí, nosotros podemos dar nuestras opiniones, pero recuerden, vívanlo ustedes para que tengan su propia experiencia. No es lo mismo de decir, sí me fue bien, a que a lo mejor otra persona diga, no, pues a mí me robaron, me perdí, y allá no lo encontré. Entonces, vivan su experiencia para que sea muy, muy, muy diferente esto. Por eso mismo el turismo no es color de rosa. Hay muchas cosas buenas y malas, pero pues vívanlo. Quédense con su experiencia y pues sí, conozcan. Oaxaca también es un lugar muy bonito, la Guelaguetza, que ya casi se viene, entonces vayan. Y bueno, eso fue todo de nuestra parte y nos vemos en el próximo capítulo. Dejamos nuestras redes sociales aquí abajo. Por aquí.